La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso para pasar un ratito juntos charlando sobre algún tema interesante. ¿Cuál es el tema que nos agrupa, que nos atañe hoy? Es el Evangelio apócrifo de Tomás. Es un evangelio que vinimos tratando, que lo vinimos recorriendo, pero lo que pasa que, claro, es extenso. Es un evangelio que tiene 114 logions, o sea, 114 versículos. Y es un evangelio que en lugar de tener episodios así cuasi históricos, ¿no? de un personaje narrativo, así un Jesús que camina, que hace esto, que hace lo otro, que se sienta, que se pone de pie. No, aquí son más que nada aforismos que son como perlas, que van directamente, como si alguien hubiese recopilado los dichos de Jesús y los hubiera puesto en un solo sitio. Y como si después los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubieran tomado de estos aforismos y hubieran creado una historia, los hubieran hilvanado como perlas justamente en un collar. Y entonces algunos eruditos dicen que este evangelio proviene del año 50, ¿no? Es decir, previo a cualquier evangelio de los canónicos, inclusive del primero que fue el de Marcos, y otros no, otros lo sitúan más adelante. El de Marcos, recordemos que fue en el año 70, las cartas de Pablo fueron primero y fueron en el 50, así que algunos dicen que más o menos es de la época de las cartas de Pablo. Pero bueno, hay otros que no, que dicen que allá por el año 150, ¿no? Mucho después. No sabemos exactamente cuándo, pero el hecho es que nos han llegado estos aforismos que se han encontrado en la famosa Nag Hammadi, ¿no? Esa excavación donde se encontraron tantos textos antiguos, sobre todo muchos gnósticos, y eso resultó de mucho provecho porque hasta se encontraron obras platónicas, ¿no? Obras de diálogos platónicos, lo cual permitió renovar un poco el tema y constatar algunos errores que podían haberse creado a lo largo de las copias. Son 114 versículos, 114 perlitas. Estamos en la número 26, para que se dé una idea lo que nos falta.
Así que vamos a ir a ello directamente. Esta es muy conocida. Dice la 26, dijo Jesús, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves, pero la viga en el tuyo propio no la ves. Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Este es un dicho ese de no verás la paja la viga en el ojo la paja en el ojo ajeno. La tenemos muy oída. Es una expresión, una oración muy repetida. Habla más que nada de la proyección famosa de la sombra que propone la psicología, sobre todo la psicología a partir de Freud y de Jung, que nos habla de que la psique no es tan simple como parecía, no es solamente lo dado, ¿no? Como cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué te gusta? Y la persona dice tal cosa. Bueno, hay más. Lo que no está diciendo, lo que dice con su lenguaje corporal, lo que niega, bueno, un montón de cosas que pusieron en evidencia que detrás de la conciencia, de lo que yo soy consciente, inclusive no porque me mienta a mí mismo o me quiera engañar, sino porque no lo sé directamente, no me entero de que hay cosas más profundas dentro mío. Bueno, esas cosas que se van sepultando a lo largo de los años porque no convienen, ¿no? Un dolor, una angustia, una tristeza, una sensación de impotencia por haber fallado en alguna ocasión. Todo eso se va guardando. No es que se guarde en una especie de rincón del cerebro. Está aquí todos los días. No quedó guardada, escondida, sino que todos los días resuena y forma parte nuestro. Y por eso es que necesita estar, hacerse presente, mostrarse. Por eso es que quien no ve en sí mismo sus lados oscuros, los tiene que ver por fuerza fuera. Y los ve no solamente en las situaciones que son propicias, como el político corrupto o la persona de mal carácter, sino que lo empieza a ver en cualquiera. O sea que supóngase que usted no tiene una persona de mal carácter cerca o un político corrupto alrededor suyo. Bueno, usted va a buscar a su perro. En la Filocalia, por ejemplo, que es un texto ruso que recopila los dichos de los primeros padres del desierto cristianos en Egipto, dice que había un monje que tenía su bastón, ¿no? Su cayado, su bastón. Y un día iba caminando, como el tipo vivía solo, no tenían quien proyectar la sombra, imagínese. El tipo vivía en el medio del monte, no había nadie. No tenía ni gente mala ni gente buena en la cual proyectar sus aspectos inconscientes, su sombra, sus frustraciones o lo que fuera. ¿Con quién se iba a enfadar? Entonces un día caminando se golpeó con el bastón y cuenta este relato acerca de este monje, quizá el monje lo contó después, que el monje se ensañó con el bastón y lo tiró al suelo, le empezó a pegar, a pisarlo, a insultar al bastón por haberlo golpeado. Eso no fue más que la proyección de la sombra. Es cuando uno, como no tolera que no esté presente aquella parte que uno sabe que es de uno, ¿no? Si yo sé que soy envidioso, necesito verlo en algún lado. Y si no lo veo en nadie, de alguna manera lo tengo que ver aunque sea en un objeto inerte, ¿no? En esa puerta que me llevé por delante o en lo que fuera. Pero necesito que eso esté. En algún lado necesito mirarlo. Lo mejor sería verlo en uno mismo, claramente. De eso se trata, digamos, la ampliación de la conciencia de uno. Uno empieza a reconocer, o sea, a conocer de nuevo aspectos suyos. Y digamos que el axioma, la fórmula, como si fuera matemática, dice más conciencia, menos destino. Menos conciencia, más destino. O sea que si sos un tipo que no te enterás de nada de lo que te pasa adentro, te va a venir desde afuera como destino, como cosas que te pasan. Y cuanto menos, cuanto más conciencia tengas, cuanto más aceptes y reconozcas que sí, que sos celoso, que sos envidioso, que sos, no sé, torcido, hipócrita, no sé cuánto, menos te lo vas a encontrar afuera. Los judíos, yo lo he contado muchas veces, consideran que cuando Dios creó a Adán,
le agregó dos naturalezas. La Yetzar Hará, que es la malicia natural, y la Yetzar Hatov, que es la bondad natural. Es decir, no le agregó solo el bien, le agregó el mal también. Tiene un lado difícil, Adán. Entonces, la idea es que todos nosotros tenemos los dos lados. Entonces, por eso Jesús dice aquí, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves. Así empieza, como diciendo, no habla de la paja en tu ojo primero, habla del ojo ajeno, como diciendo, esa sí que la ves. ¿Ves qué fácil que te resulta? Enseguida, te doy 1 minuto y medio y ya estás viéndole errores a todo el mundo, enfadándote con cualquiera. Hay gente que vive en estado de irritabilidad continua, porque tiene, como no ve nada hacia adentro, tiene un radar detector de todo lo que tiene dentro fuera. Entonces es como esa agujita del radar que va dando vueltas y va haciendo tit, 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 y hasta que descubre, cosa que va afinando cada vez más. Esa clase de personas tienen el radar muy sensible y en cualquier momento basta la mínima cosa como para que hagan un mundo de eso y lo necesitan. Entonces, normalmente a nivel social, una guerra no es más que la necesidad de poner en evidencia de una manera muy fehaciente, muy evidente, muy concreta y muy cruel, la sombra. Entonces, por eso dice Jesús, fíjate qué fácil, dice él, que te resulta ver las cosas en los demás. Por eso muchas veces en estos movimientos del New Age o el Ho'oponopono también, con su tradición hawaiana, tienden a hablar del perdón. Y uno piensa que eso es un poco como naif, un poco como superficial, como diciendo, ¿cómo voy a andar yo perdonando a la gente así? Y si yo todavía adentro tengo cosas, y digo que lo perdoné y no lo perdoné nada. Bueno, se empieza por algún sitio. La idea es que si uno empieza en el ambiente a escuchar la idea del perdón, la idea de perdonar significa donarse, ¿no? Mucho, y ese per tiene que ver con mucha cantidad, mucha intensidad. Entonces, donarse del todo, entregarse del todo, no guardarse nada, básicamente. Entonces, cuando uno se da del todo, ya no hay dos, hay uno. Entonces, cuando uno mira los errores del otro, normalmente uno se pone de este lado de la acera o de esta ribera del río y pone al otro de la otra ribera. Y entonces lo puede señalar con el dedo y criticar fácilmente. Una de las formas de recuperar la sombra es darse cuenta, a veces, viéndolo primero en el otro. Jesús lo dice, mira qué fácil que te resulta verlo en el otro, pero está muy bien que apenas uno lo ve, gire el dedo acusador, se apunte a sí mismo y se diga, la verdad, yo también soy un hipócrita. Es decir, gire el dedo y diga lo mismo que le dice al otro hacia uno. Es decir, que haga el ejercicio de empezar a reconocer cuán falible uno es, cuán torcido uno es. Y el político va a seguir siendo corrupto, nadie lo niega. O ese tipo va a seguir teniendo mal carácter, nadie lo niega, lo tiene. No se trata de que uno viva en un mundo tipo Ned Flanders de Los Simpson y le parezca que todo el mundo ahora es maravilloso, ¿no? Y viene un tipo y me está robando, viene otro me está insultando, viene otro y me está engañando y yo digo que no, que es todo, son todos ángeles y es todo maravilloso. No, el tipo es un tipo, no digo ni malo ni bueno porque esos son juicios morales que dependen de la tradición y de la cultura, pero que si me está, no sé, robando la billetera, me está robando la billetera. Si me está, se está ensañando conmigo, no sé, un profesor con un examen deliberadamente porque sí, yo veo que está proyectando su sombra de manera colosal, lo está haciendo, no, nadie lo niega. El tema es darse cuenta y decir sí, este tipo es un asesino, por ejemplo, o este tipo es un hipócrita, o este es un corrupto, o este es, no sé, malicioso. Y ahora empezamos a ver, por ejemplo, su historia. ¿Qué le pasó? Socialmente, ¿qué lo empujó a ser así? ¿No? Uno nunca sabe qué pudo haber sido. Porque aunque haya tenido una infancia difícil, quizás no fue eso lo que causó lo que vemos hoy. Pero el hecho de poder ir viendo esa
esa trayectoria que lo lleva a ser como es, ya quita peso, ya demitifica eso. Y por otro lado, reconocerse a uno mismo similar en muchas cosas, porque la vida es como un holograma y uno lo que ve lo tiene, ¿no? Y usted dice, sí, pero yo no soy asesino serial. No, no sos asesino serial, pero matás con la indiferencia a alguno, matás con, no sé, con la desidia, o el desprecio o lo que fuera. Entonces, acabás matando gente de una u otra manera. Entonces, algo de eso tenés. Ah, pero yo no soy el político corrupto que me llevo millones a las Islas Caimán. No, pero de repente un producto que lo tenías que vender a un precio lo vendiste más caro sabiendo que era más barato, estafaste, no sé, al extranjero que no sabía cuánto valía, o te quedaste con un vuelto que se equivocó, no sé, la cajera del supermercado y te dio, no sé, 10 euros de más y no le dijiste nada. Es decir, estás siendo igual de corrupto que aquel. Entonces, ver la viga en el ojo propio tiene que ver con recuperar la sombra, con deshacer un poco, desmantelar un poco esa idea de que yo soy maravilloso y los malvados y torcidos son solo los demás. Tenemos que quitarle el solo, ¿no? No son solo los demás, soy yo y los demás, ¿no? No solo ellos. Entonces no es unilateral, es bilateral. Entonces reconocer la Yetzar Hará, la parte torcida, es muy sabio. De hecho, dentro del mundo cristiano, los católicos suelen creer bastante en la bondad humana, ¿no? Es parte de su dogma, lo cual hace que tengan jerarquías muy marcadas. Y eso hace que cuando una jerarquía como un papa o un obispo o lo que fuera hace algo torcido, no hay forma de entender cómo pudo haber hecho algo así, si se suponía que era un tipo fantástico, inspirado por Dios. Mientras que los protestantes no, los protestantes tienden a desconfiar, justamente, toman en cuenta la maldad natural. De hecho, gente como Calvino y otros decían que el hombre ya de por sí es pecador, ¿no? De entrada, tiene un lado, es negativo. Si no se corrige y no se mejora, aunque siempre queda del lado de lo negativo un poco, nunca acaba de mejorarse del todo, pero si no hace ningún esfuerzo es un desastre directamente, es malvado, es cruel. Entonces, como saben eso, los protestantes tienden a crear leyes. Entonces crean cosas como la Constitución, no les gusta demasiado el tema de que haya jerarquías tan definidas e inspiradas por Dios, como una teocracia, ¿no? Como el Papa. Desconfían más de la persona y ponen el libro delante, sea la Constitución Nacional o la Biblia. Miran lo que dice la Biblia, ¿no? Y te pueden discutir cualquier cosa mirando la Biblia, mientras que en el mundo católico no, se mira más qué opina la Iglesia de la Biblia y no tanto qué dice la Biblia. Entonces, eso ya marca una manera en que todos nosotros que nos criamos en países en general católicos tendemos a ver la vida, tendemos a creer que somos buenos y que los demás son solamente los malos. Entonces, por eso Jesús dice, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves. Ver el mal, tenga en cuenta una cosa, esto es difícil porque estamos tan acostumbrados y nos gusta tanto, nos complace echar la basura afuera, que empezar a verla adentro es muy difícil, ¿no? A veces es mucho más fácil, no sé, hacer caridad y otras cosas que realmente reconocer la Yetzar Hará, la maldad natural. Cuando uno ve el mal, es decir, cuando uno detecta el mal, cuando uno nota el error, ¿no? Fuera, básicamente lo que está haciendo es ver a otro. Cuando uno no ve el error, cuando uno no está detectando con el radar, normalmente está menos consciente del otro. Esa menor conciencia de que hay un otro, como decía Sartre, el infierno es el otro, cuanto menos uno ve al otro, más cerca de la unidad está, ¿no? Más cerca de esa conciencia de unidad, de ese paradigma de unidad. Quien vive detectando al otro, vive separándose de los demás, lo cual le genera más ansiedad, porque claro, si yo, como el príncipe de Maquiavelo, que tenía que, sabe cómo tenía que cubrirse según Maquiavelo aconsejaba a los Borgia y todo eso, ahí en Florencia, él decía que el gobernante
que obviamente era cruel y corrupto, y que tenía que aterrorizar al pueblo para dominarlo, debía no rodearse solamente de una cohorte de sus propios seguidores para que lo protejan, sino que tenía que, primero, hacer como círculos concéntricos, tener sus allegados, los más allegados, en una primer anillo alrededor de él, ¿no? Que lo protegieran. Enseguida, otro anillo de los antagónicos a él, como del partido opuesto, por así decir. ¿Para qué? Para que si se les ocurriera a los del primer anillo, a los propios, tramar algo contra el príncipe o contra el gobernante, no lo hicieran porque iban a estar ocupados peleándose contra los del segundo anillo, que seguramente querrían entrar al primer anillo. Entonces lo dejaban en paz al rey. Y así generar anillos concéntricos, de manera que se estuvieran peleando todos entre sí, el famoso divide y vencerás, y nunca tocaran al rey. Y de hecho el rey tenía que tener una puerta de seguridad para que si pasase algo terrible se pudiera escapar. Entonces, eso hace que ese rey, imagínese cómo vive. Vive no pudiendo probar un alimento sin pensar que lo están queriendo envenenar. Vive durmiendo con un ojo abierto por si entra alguien con un cuchillo y lo asesina. Entonces, la vida del que está separado, fíjese que aún el círculo, el anillo más cercano, le es hostil. Es peligroso. Entonces, quien tiene ese radar, esa gente que está todo el tiempo de un lado al otro y dice: estamos rodeados de corruptos, ¿viste? El corrupto, el político, y el vecino al lado no sabe lo que hizo ayer. Eso no se hace, porque está prohibido. Acá en la comunidad del edificio no se permite eso. Y cuando fui hoy al colegio a buscar a mi hijo, no sabés lo que me dijo la profesora. La profesora no puede hacer eso, porque yo la voy a denunciar. Bueno, la gente que es así, que está todo el tiempo, como se dice, despotricando, ¿no? Quejándose, criticando, es un buscador de problemas, ¿no? Como si uno tuviera un detector de, no sé, de radiación, un detector de metales, ¿no? El detector de metales, ¿para qué está hecho? Para detectar metales, no plásticos ni madera. Usted pasa un detector de metales y va a encontrar metales. Entonces, está garantizado que si usted va con un detector de metales, tarde o temprano encuentra uno. Si no lo tuviera, usted pasa al lado de una moneda y no la detecta. De la misma forma, la gente que detecta el mal, ¿no? El error, lo malo, lo equivocado, siempre lo va a detectar. Si usted tiene un amigo, una amiga o un familiar que es así, va a notar que pasan 3 minutos de cualquier conversación con esa persona y siempre saca a colación algo que hizo alguien o que está haciendo. O si van por la calle, en lugar de disfrutar de, no sé, lo maravilloso que es el día, siempre está descubriendo una baldosa floja, alguien que tiró basura donde no va, un tipo que pasó y apenas lo saluda y se aleja el tipo, empieza a contar su amigo lo malo que es ese tipo, lo que le hizo un tercero, ¿no? Con frases como: no sabes, ¿no? Y después viene toda la porquería. Bueno, cuando uno ve el mal, lo que está haciendo es crear el mal. Y no se trata, como le digo, de ser un tonto, ¿no? Un naif, un inocente que crea que todo está bien. Se trata de saber que existe esa condición, la condición de lo acertado y lo equivocado según cada cultura, pero no centrarse en ello. De eso se trata. O sea, si yo sé que ese tipo es un ladrón, me aparto. No soy tan tonto como para decir, me da igual, son todos buenos, ¿no? No, este es un ladrón, me aparto. Pero no estoy haciéndome la cabeza con que este es un ladrón, este tipo es un desastre, y se lo cuento a todos y pienso en eso. Porque eso lo que hace es asustarme, me da miedo, me alieno, ¿no? Estoy alienado, estoy escindido, estoy separado. Ahora estoy de la vereda de enfrente, ¿no? Enfrente de esa persona. Esa persona es mi enemigo. Ahora imagínese que usted lo hace con todo el mundo. Bueno, todos son sus enemigos, ¿no? Ya nadie le queda. Está como ese rey, el príncipe de Maquiavelo, solo y asustado, con poder, con dinero, con lo que usted quiera, pero asustadísimo. Entonces, lo que uno hace es, ese acto es un acto satánico, es un acto de crear el mal. Se entiende que Satán es el
el que enfrenta, ¿no? El que denuncia, el que confronta, ¿no? El que separa. Entonces se entiende que el acto de separar, que está muy bien por un lado porque es lo que crea el juego de la vida, ¿no? De eso se trata la vida. Pero cuando, como siempre, nos pasamos de la línea, bueno, nos volvemos un detector que está funcionando mal, un detector que detecta como un termostato que está demasiado sensible, ¿no? Salta por cualquier cosa. Entonces dice, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves. Hay una parte no me acuerdo si en el Nuevo o Antiguo Testamento, que se dice que uno debe, si ve un error en el hermano, en el compañero, en el otro, debe decírselo. Es un acto de bondad, decirle, mira, estoy notando que te veo mal, te veo preocupado, me parece que lo que le hiciste a esa persona no estuvo muy bien, no sé qué opinás, pero que eso es constructivo. Ese sería justamente no ser un naif, darse cuenta, bueno, sí, existe un comportamiento que puede dañar a los demás y esta persona probablemente lo está ejerciendo, se lo voy a decir, a ver si lo puede cambiar. Pero muy distinto es estar todo el día criticándolo como si fuera la cosa más importante que tengo para hacer y acabo fundamentando mi vida en eso. Hay reuniones, normalmente suele ser más la mujer, sencillamente porque la mente de la mujer es más prolífica, más inquieta y más investigadora, entonces descubre más cosas. Pero bueno, usted vio, señoras que se reúnen y empiezan esas conversaciones que son propias de grupos de señoras que no tienen otra cosa que hacer y dicen, ¿viste lo que hizo la Marcelita, la hija de la Juana? Ah, la vi el otro día, no sabes. La falda que tenía no era una falda eso era una bufanda directamente. ¿Sabes cómo va a terminar, no es cierto? Va a tener un hijo y no va a saber de quién. En lugar de papá, el hijo va a llamar los tíos a todos, porque no va a saber quién es el papá. ¿A vos te parece? Con tan bonita que era cuando era pequeña, que parecía tan buena. Vio ese tipo de comportamiento. Es muy común, es muy común. Y no solo lo hace una señora, lo hacemos todos de distintas maneras. Entonces, lo importante es estar atento para desmantelar el mecanismo a tiempo. Normalmente suele pasar así, la vida funciona bastante por sustitución, ¿no? Si uno no tiene nada en su vida, lo llena con lo que tiene. Es decir, si uno tiene una vida miserable, donde solo come, duerme, trabaja y se aparea como los animales y se defiende cada tanto cuando tiene peligro, bueno, ¿con qué va a llenar el resto del tiempo? Eric Berne decía que desde que nacemos hasta que morimos hay mucho tiempo que gastar, mucho tiempo libre. Y uno tiene que articular ese tiempo, llenarlo con algo. Y bueno, pelearse, enfadarse, detectar errores en los demás, reclamar, es una manera de llenar el tiempo. Es como diciendo, algo tengo que hacer para que mi vida tenga sentido. Entonces, esto de la sustitución funciona así. Si yo no lleno mi vida de estudio, reflexión, creatividad, arte, y bueno, se va a acabar llenando de otra cosa, porque como dice el dicho, la naturaleza llena los espacios vacíos. La naturaleza ve un espacio vacío y algo mete ahí. Entonces, de la misma manera, si usted tiene su vida vacía, tenga por seguro que en algún momento va a acabar ocupándose de la vida de los demás. Entonces, llenar la vida, lo que se llamaría sadhana, una práctica espiritual, y cuando digo espiritual puede ser de la línea psicológica, de la línea filosófica o de la línea teológica, la que usted quiera, o de la línea artística, pero llenarla. Cuando usted la llena de eso, ya no entra otra cosa, ¿no? Como dicen, en boca cerrada no entran moscas. Bueno, cuando usted tiene su boca, su vida llena, ¿no? Cerrada, ¿no? Ya no cabe más nada, bueno, no le va a entrar eso. Pero si usted no tiene nada que hacer, porque vivió una vida en la que no le enseñaron jamás a hacer nada de ella, más que trabajar, tener hijos y morirse finalmente, ¿qué hace? Sobre todo cuando se jubila, ¿qué hace? Entonces, dice, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves, pero la viga en el tuyo propio no la ves, dice Jesús, ni te enteras. Por eso
es bueno también la reunión, es decir, la interacción. Siempre las escuelas iniciáticas son de a grupos, ¿no? Las comunidades religiosas, por ejemplo. Porque claro, yo soy el ermitaño, me voy a la montaña y bueno, yo me creo, no sé, el tipo más bueno del mundo. Pero el tema es cuando bajo de la montaña a hacer algo, lo que fuera, y me encuentro con otras personas, ahí es el tema. Igualmente en la montaña pasa, como le dije, con el bastón y el monje. Pero por eso los sufis, que es la rama esotérica del Islam, recomiendan a sus discípulos casarse. Porque claro, si uno es soltero, uno es independiente económicamente, uno tiene su casa alejada de la gran ciudad, ¿no? Tiene su propio coche y bueno, vive, digamos, en su mundo creyéndose, contándose la historia de que uno es buenísimo. Hasta que te toca convivir con alguien. Hasta que te toca convivir con un compañero de trabajo diariamente, con tu esposa, con los hijos, y ahí empieza a saltar la liebre, ahí se empiezan a ver cosas. Entonces, una manera, si uno tiene interés de que se pongan en evidencia cosas, vio que cuando un cazador quiere cazar, no sé, patos, ¿qué hace? Normalmente hace un ruido o algo para que los patos vuelen, y cuando vuelan le dispara. Si no vuelan, los patos están entre las plantas y no se ven, no le puede disparar. Entonces usted necesita hacer volar los patos primero para después poder matar uno. Si usted quiere, como se dice, pescar, captar, agarrar esa viga que uno tiene en el ojo, la única manera de verla es ponerla en marcha. Por eso cuando hablamos de las posesiones demoníacas, en aquella saga de programas, decíamos que la única forma, la posesión demoníaca no es más que lo inconsciente, estos aspectos de sombra, simplemente poseyéndonos, es decir, apareciendo como uno los niega, apareciendo no solo en los otros, sino en mí. Tarde o temprano aquella lujuria que veo en los demás y que critico tanto, la empiezo a ver en mí. Y me posee de una manera casi obsesiva. Bueno, eso es una posesión, ¿no? Remito a ese programa para profundizarlo mejor. Pero decía Jung, Carl Gustav Jung, que cuando uno es poseído, lo inconsciente se pone en evidencia y uno lo puede ver. Es decir, que la posesión es la única manera de reconocer algo. Traducido significa, no te podés dar cuenta de lo torcido que sos a menos que sientas esa especie de obsesión, adicción o sentirte presa de un tipo de comportamiento, una emoción como la angustia, la depresión o lo que fuera. Recién cuando te pasa es que lo reconoces. Si no te pasa, no. Si lo ves en otro es muy fácil decir es el otro. El tema es que está bueno que te pase a vos, que te pase, que te capture y que no sepas cómo sacar la cabeza de ese lío. Entonces lo tenés frente a la nariz todos los días. Te levantás por la mañana y ahí está la depresión. Te levantás por la mañana y está la fobia. Te levantás por la mañana y está la adicción a lo que fuera, ¿no? Al juego. O la ira, ¿no? Lo que fuera. Entonces lo tenés ahí. Estás poseído por eso. Entonces la única forma de sentir algo, ¿no? De enterarme cómo es que me esté pasando. Yo no me puedo enterar, por ejemplo, de lo que es la ira si viene alguien y me dice... Te voy a explicar lo que es la ira. La ira es una emoción que va surgiendo cuando uno siente un deseo incumplido que no puede concretarse y uno siente, digamos, una ruborización de las mejillas, una inyección sangrienta en los ojos, una presión en el pecho, una respiración acelerada y unos puños apretados con ganas de boxear al primero que se le cruza. Eso no sirve para aprobar un examen nada más en una escuela, en una universidad, por ejemplo. Pero si usted quiere saber qué es la ira, usted tiene que enfadarse. Entonces, por eso digo que uno cree ser buenísimo hasta que alguien te enfada, por así decir. No es que lo ves afuera y decís, es ese, matémoslo, genial, ya mataste 20. Pero un día te hacen enfadar a vos. Y cuando te hacen enfadar, ahí lo sentís.
Y esa es la oportunidad de que pasen dos cosas. O el enfado te comió por completo y no te enteraste porque no tenías herramientas para lidiar con el enfado. Eso se llama ser poseído por el enfado. Y ahí podés matar al que sea y ni te enteraste, y después cuando recuperás decís, yo no estaba en mis cabales, no me acuerdo de nada de lo que pasó. Estoy todo ensangrentado, ya sé, y el cuchillo es mío, pero no, yo no sé cómo esa cabeza está separada de ese cuerpo, no tengo ni idea. Entonces, eso pasa cuando uno es poseído inconscientemente. La idea es que cuando esa posesión, que siempre es inconsciente, ocurre, uno vaya reconociendo la viga, ¿no? Vaya reconociendo eso. Vamos a escuchar un audio cortito que nos va a contar cómo colaborar con nuestro programa con la espada de Damocles para ayudar a que pueda conseguir buenos materiales bibliográficos y electrónicos para mejorar la calidad día a día. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, en este logión, en este versículo del 26, continúa diciendo Jesús: cuando hayas sacado la viga de tu ojo, es decir, cuando gracias a que fuiste poseído por esa emoción, ¿no? Vos estabas subido al pedestal de que soy el ultra bueno, perfecto, amoroso, ¿no? Trascendental y pacífico, y vino alguien y te hizo enfadar, ¿no? O te hizo angustiar, te puso mal, te dio miedo, lo que fuera. Gracias a que lo podés ahora sí sentir verdaderamente, te estás humanizando, estás incorporando, no estás viviendo más en la máscara, se te cayó la máscara de que soy súper perfecto ya no se sostiene con nada. Ahora es evidente que te enojaste, es evidente que se rompió esa pureza inmaculada, cristalina y diáfana. Bueno, en ese momento es que descubrís tu viga. Entonces por eso dice Jesús: cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. O sea, cuando da un pasito más, dice tres cosas, fíjese. Primera, es difícil que veas tu viga, dice él, ¿no? Perdón, lo que dice es, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves, pero la viga en el tuyo propio no. Primer paso que dice, o primer elemento es, te cuesta mucho ver tu viga, ¿no? La tendés a ver en el otro. Segundo paso, dice, cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, que cuando ya sacaste la viga, cuando ya aceptaste que sos torcido, hipócrita, envidioso, celoso, falible, ¿no? Imperfecto, todas estas cosas, cuando aceptas tu Yetzar Hará, ¿no? Tu lado oscuro, ese yin yang, cuando aceptas el otro lado y te volvés íntegro, ahí podés ir a tu hermano y decirle, escúchame, mira, he notado que, porque si no, ese he notado que, te veo un poco enfadado, puede mezclarse muy fácilmente como vos sos el único enfadado acá, yo soy buenísimo, te lo estoy diciendo porque yo soy súper puro, en cambio vos sos un desastre. Entonces, es importante que el camino sea paralelo, que no solo uno señale con el dedo al otro para indicarle algo, sino que haya también un dedo al mismo tiempo mirando para adentro y diciendo, como si uno le dijera al otro: mira, Roberto, yo te quería decir que estás actuando un poquito como violentón últimamente, pero yo te entiendo, porque yo también soy así. Yo también tengo un costado que a veces, te digo, no sé, se me enriedan 3 cables y no los puedo desatar y me pongo como loco, ¿viste? Así que yo sé lo que te estoy diciendo, pero porque a mí también me pasa. Estamos del mismo lado, ¿viste? Entonces, ese reconocimiento de que, claro, yo también soy así, evita que uno proyecte tan fácilmente en el otro y crea unilateralmente que el malo es el de afuera, ¿no? Porque si no, ahí empieza la famosa casa de brujas. Entonces, es un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento continuo. Luego viene el número 27. Dice, dijo Jesús, así: si no os abstenéis del mundo, ¿no? Del cosmos, del mundo, de la vida cotidiana,
no tanto de la vida cotidiana, sino cuando se habla del mundo es la carne, en el sentido de que el ser humano tiene, según decían los gnósticos, 3 dimensiones dentro de sí, ¿no? No solamente 3 tipos de personas que uno pueda cruzarse por la calle, los carnales, ¿no? Los psicológicos, los psíquicos y los espirituales, sino que además dentro de uno mismo están esos 3 niveles. Uno tiene un nivel carnal, un nivel mental y un nivel, podríamos llamar, espiritual. ¿Cuáles son? Bueno, el carnal obviamente es su propio cuerpo, pero también esa parte de su mente que lo único que busca es abastecer cosas básicas, ¿no? Placer, comer, dormir y no sé, y pasarla bien físicamente, ¿no? Hacer ejercicio y tener una visión de la vida concreta, utilitaria, productiva, ese tipo que vive para cambiar el coche, que vive para mostrar, no sé, los zapatos nuevos que se compró, que vive para, no sé, poder irse de vacaciones a tal lugar. Esa es la persona carnal, ¿no? No estamos hablando de solo el cuerpo, porque el cuerpo obviamente no tiene motivación. El cuerpo no es que se despierta una mañana y dice, hoy tengo ganas de empezar a ahorrar porque me quiero ir de viaje a conocer China. No, el cuerpo no tiene ese tipo de cosas. Hablamos de un aspecto de la mente que es carnal. Entonces, eso es lo carnal. Luego tenemos lo mental, podríamos decir, que sería como cuando la mente ya tiene un vuelo mayor. Entonces, la persona mental es aquella que como empieza a evaluar y a sacar conclusiones, que si Dios existe, que si no existe, que la ciencia lo que dijo, viste cómo es, y que empieza a sacar conclusiones de sociología, antropología, evalúa, conoce la historia de la humanidad, la historia propia, y con todo ese bagaje a veces se hace un nudo gordiano imposible de desatar, ¿no? Y acabamos creando universos mentales, y en esas separaciones que vamos haciendo de lo mío, lo tuyo, lo que conviene, lo que no conviene, lo bueno, lo malo, veo cómo es la gente muy mental. Cuanto más mental uno es, más fino hila, bueno, más separaciones descubre, ¿no? Más diferencias descubre. Veo esos juegos que hay en las revistas de encuentre las 10 diferencias y le ponen 2 viñetas que son prácticamente iguales y uno se tira como 3 horas para descubrir una, ¿no? Y resulta que eran 10 y le faltan 9 todavía y uno dice, debo ser yo muy, muy tonto, porque no puede ser, llevo una y hace 1 hora. Y uno llega a pensar que inclusive es una broma y que no hay 10, es imposible que haya 10. Y finalmente cierra la revista y la tira por ahí esperando que nadie lo haya visto. Pero bueno, entonces uno, cuando es mental, tiende a crear esa cosa de yo, el otro, a crear muchas diferencias, ¿no? Con el otro, y a ver quién es mejor, pero no a nivel carnal, que es, mira qué coche tengo, vos tenés el otro, el mío más grande. Eso es lo carnal. Es muy simple eso, es concreto. En el plano mental no, en el plano mental hablamos de niveles de avance espiritual, por ejemplo, niveles de bondad que yo tengo y vos no, cómo desperté Kundalini y vos todavía no, o estudios que yo sé de física cuántica y vos no, ¿no? O si los dos sabemos, yo sé más, porque estudié el posgrado, ¿no? El doctorado del PhD de no sé qué. Entonces, como dicen aquí en España, rizar el rizo es propio de la mente. Esa es la gente psíquica, gente mental. O dimensión mental dentro de nosotros, porque todos la tenemos. Y también hay una parte que llamaríamos espiritual. La parte espiritual no es que haya un fantasma dentro de uno. La parte espiritual es cuando hace silencio la parte mental. Así de simple. Cuando la parte mental se calla un poco, lo que queda es silencio. Bueno, ese silencio es lo espiritual. Es un silencio donde justamente es la ausencia de ser. Para uno ser, uno tiene que pensar. El famoso pienso, luego existo, de Descartes, ¿no? Esto de que como pienso, creo diferencias, como creo diferencias, me creo a mí, creo estar aquí y tú estar del otro lado. Por lo tanto, empieza una lucha eterna por a ver quién gana, quién es mejor y todo eso. Para superar esa dualidad, lo que hay que hacer es aplacar ese discurso, aplacar a lo psíquico, aplacar al alma. El alma tiene que hacer silencio para que el espíritu se oiga, pero con una voz
el espíritu con una voz que no es individual. No es mi espíritu ni tu espíritu, es el espíritu. Entonces por eso dice Jesús, si no os abstenéis del mundo, del cosmos, no entraréis no encontraréis el reino. No está diciendo niega al mundo, es decir, no te compres un coche, no consigas un trabajo, o no estudies, nivel mental, no estudies, no ahondes, no investigues, no descubras, quédate lo más tonto posible, ¿no? Porque el reino, si es para los que son como los niños, como dice en otra parte del Evangelio, mejor que yo no estudie nada, ni tenga coche, ni me case, ni tenga hijos, ni nada, ni responsabilidades. No se está refiriendo a eso. Está presuponiendo que el mundo está ahí, imposible de evitar, que las responsabilidades están, que los compromisos están, que las reglas sociales están y que deben respetarse, ¿no? Que si esto que me compré, no sé, esta casa es mi casa, bueno, si las reglas de aquí es que las casas son de cada uno, bueno, será mía. Si vivo en un sitio donde las casas son comunitarias, no sé, en un régimen comunista, genial, son de todos. Entonces hay que respetar el estado de las cosas de ese sitio. Eso se da por sentado. Ahora, lo que propone es abstenerse de eso, sencillamente porque eso es tan absorbente que hace que uno olvide lo otro. Es como si usted estuviera escuchando una sinfonía de una orquesta genial y es tan buena la orquesta, tan atrapante y tan encantadora con sus movimientos y sus pausas y sus arranques otra vez y todo eso, que usted está encandilado con la orquesta y alguien le toca el codo y le dice: Juancito, vos no estás escuchando el silencio, ¿no? Y Juancito dice: ¿Qué silencio? El silencio que hay entre sonido y sonido de la orquesta. Cuando la orquesta no estaba tocando, ¿qué había? Silencio. Y bueno, ahora está tocando. ¿Dónde está el silencio? Y no hay silencio porque hay ruido. Sí, pero hay momentos de pausa entre instrumento e instrumento. El silencio no se fue a ningún lado, está ahí. ¿Vos lo estás escuchando? La verdad que no, estoy entusiasmadísimo con la orquesta, porque me gusta esta pieza. Bueno, te la estás perdiendo entonces. Estás viviendo solamente en el plano musical. Es como si vieras una película en el cine y te olvidases 100% de que atrás hay una pantalla, ¿viste? ¿Y qué problema hay con eso? Que estás viviendo una vida un poco limitada. Te estás perdiendo un aspecto profundo. Cuando vos captás el silencio, empezás a darte cuenta que el silencio detrás de todas las orquestas no es el silencio de cada orquesta, es el mismo silencio. El silencio no tiene características propias, individuales, diferentes. El silencio es el silencio siempre. Entonces, cuando uno empieza a incluir a lo espiritual, y lo espiritual, entendamos, no es ir a la iglesia. Espiritual no significa una acción determinada. Justamente el contacto con lo espiritual o la expresión de lo espiritual o la evidencia, la puesta en evidencia de lo espiritual es la ausencia del movimiento. Cualquier acción va a tapar lo espiritual, no lo va a anular porque siempre está, pero como dice la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está, ¿no? Bueno, aunque haya nubes, uno sabe que el sol está ahí. Pero cuando estuvo nublado muchos días, uno tiende a olvidarse que el sol está ahí. Y entonces a uno le agarra como un desasosiego de una especie de... La vida no tiene sol. Estamos en un mundo de nubes. Siempre hubo nubes. Nunca hubo sol. Esto es un desastre. Está todo oscuro. Nos vamos a morir. Esa es la vida de la persona que no toca nunca el espíritu. Entonces trabaja, come, duerme, estudia, va, viene, se pelea con se hace el amor con el otro, pero le falta el contacto con el sol, el contacto con el espíritu. Entonces, por eso lo que dice Jesús, sabiendo que la tendencia de todo ser humano, que es la idea platónica justamente, es obnubilarse con, como dicen los hindúes, con el avarana y el vikshepa, con la expresión y el velamiento y la extensión, ¿no? La realidad que vivimos
carnal, ya dijimos, y psicológica, es tan avasallante y se proyecta tanto, ¿no? El Vikshepa, la proyección, se extiende tanto que de tanto extenderse vio que la mente no para. Se extiende y si usted la deja se engancha con otra cosa y otra cosa. Si no, piense, usted agarra el móvil y dice, voy a ver en Google una palabra que quiero saber o una página puntual que quiero ver, y aparece un mensaje y aparece no sé qué, y usted acabó viendo 70 videos seguidos de YouTube, y encima uno dice, ¿cómo acabé en este tipo de videos? ¿No? Videos totalmente insensatos. Y uno dice, ¿qué hago viendo esto? Bueno, esa es la capacidad de la mente de hacer dos cosas. Avarana, como un velo que cubre, o sea, esa idea de que cubro el sol no se puede cubrir, las nubes no cubren el sol, en realidad, las nubes están lejos del sol. En realidad uno deja de ver el sol porque aparentemente las nubes lo están tapando. Las nubes no afectan verdaderamente al sol. La orquesta no tapa el silencio está igual, ¿no? Está entre nota y nota, no habría música sin silencio. La pantalla del cine no desaparece cuando empieza la película, siempre está ahí, solo que nos olvidamos de verla. Y usted entonces dirá, pero si yo me pongo a ver la pantalla del cine y me vuelvo consciente de la pantalla durante toda la película y de las personas y del silencio detrás de la orquesta y del sol detrás de las nubes, ¿no se va a volver un tanto aburrido porque me pierdo la película y me pierdo también la pieza musical de la orquesta? Justamente, no se trata de que usted esté colgado del silencio y no esté en ninguna otra cosa más que en el silencio. No, se trata de un fármaco, una medicina. Cuando usted está enfermo, toma una medicina determinada, pero cuando se cura no la toma más. ¿Y por qué toma la medicina? Porque está enfermo. Esto es igual. Cuando uno está enfermo de estar enganchado solamente, exclusivamente, es una enfermedad que se llama exclusividad obsesiva con la carne, ¿no? Con lo productivo y utilitario y material, y con lo mental. Cuando usted se encuentra así de enfermo, toma una medicación. ¿Cuál es la medicación? Bueno, todo lo que lo conduce al silencio, al apaciguamiento de la mente. La meditación, la psicología profunda, la filosofía, hasta el arte también, que lo conecta con cosas que están ahí detrás de las palabras. Cuando usted toma esta medicina y ya captó ese silencio, no es que ahora solo oye el silencio y ya, aunque toque cualquier orquesta, usted no se entera. No, la sigue escuchando y la disfruta, pero sabe que hay un silencio detrás. Eso es lo importante. Entonces dice, si no os abstenéis, ese abstenerse es una forma de morir. Es como si dijera, mueran al mundo. Y uno piensa, bueno, morir al mundo, me convierto en un monje medieval que me doy con un látigo en la espalda. No es eso, no es eso. Esa mortificación es una mortificación sárquica, carnal. Es el tipo bruto que cree que pegándole a su cuerpo, que está incluido en una trama más grande, pero solo pegarle al cuerpo no va a servir para nada. Entonces, el pegarle al cuerpo puede servir en un marco más grande. Sería similar a esto. Usted está viendo la película en el cine, usted no está enterado de la pantalla, se olvidó por completo. Un amigo junto a usted se da cuenta que usted está totalmente olvidado de la pantalla. Entonces, como sabe que no va a reaccionar, le da una cachetada, una bofetada. Es decir, el dolor lo despierta y le permite por un momento recuperar la conciencia y notar que está viendo una película y no que usted está olvidado directamente de usted mismo. Ahora usted recupera la conciencia. Entonces quizá la siguiente vez que usted va al cine, se sienta arriba de una tachuela, a propósito, la pone ahí. ¿Para qué? Para que le duela toda la película y usted no se acabe de perder en la película. Entonces, de esa misma forma funciona la mortificación. Todos estos sistemas de lastimarse, de ponerse cilicios y cadenillas y disciplinas y todo lo que se ponen o se ponían, bueno, se siguen poniendo muchos monjes y monjas y muchos laicos también, tiene que ver con esa actitud, con una especie de algo que evite que yo caiga en esa absorción, ¿no? Es decir, lo amargo te despierta,
lo dulce te adormece. Entonces, si lo dulce, lo placentero me adormece, necesito tragos amargos. Y si la vida no me los está dando, me los provoco yo para que así, o me provoco bastantes más, para que así esté siempre atento, que no caiga ni por un momento. Entonces, si esto lo ponemos en un marco más grande, tiene sentido. Ahora, si solo creo que pegándome esa es la cuestión por mis pecados o lo que fuera, bueno, lo que voy a hacer es dañar mi salud y generar una obsesión, inclusive por la pureza, que va a terminar mal. Entonces, dice, si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. El reino no es un paraíso que está ahí arriba, flotando arriba de las nubes, ¿no? Y que uno se gana después de la muerte y se encuentra con todos los parientes, con las mascotas que uno tuvo y que todos están contentos como la familia Ingalls o la pequeña casa en la pradera. No, el reino es una condición del ser. El reino es sinónimo del espíritu. Entonces, entrar en el reino de los cielos significa entrar en el silencio, significa que ahora en mi vida hay silencio, en mi vida hay lo que está detrás del ruido de la orquesta, la pantalla detrás de la película, hay eso ahora. Antes no lo percibía. Ahora he logrado entrar al reino de los cielos. Entonces, si no lo hacéis, dice, si no hacéis del sábado, o sea, Sabbat, ¿se acuerda que el Sabbat es el día donde descansó Dios? Dios creó de domingo a viernes y el día sábado, el séptimo día, descansó. Dios se cansó, dijo, ya van 6 días que estoy trabajando, dijo así. 6 días creando. Nadie creó tanto, ¿eh? Yo me parece que se me pasó la mano. Tanto que crear el sol, la luna, las estrellas y todos los bichitos. Con los bichitos, ¿sabes lo que estuve? Que la mosca, que el mosquito y que el zapatero y que la cucaracha y que el que tiene más pata, menos pata y que cuántas patas le pongo a este. Bueno, me divertí también, con la jirafa. Ese cuello largo que se me ocurrió, qué buena idea. No sé, la verdad no sé cómo camina, Yo no sé. El menor viento para mí se me va a caer, pero bueno, así me salió, ¿viste? Un hecho artístico ese, Así que voy a descansar. Séptimo día, Sabbat, le voy a llamar, Sabbat a descansar. Bueno, el Sabbat es el día de descanso de los judíos y es tan sagrado que un judío, según la ley, no debería trabajar ese día. Y luego la tradición judía fue especificando más a qué se refería. Entonces, por ejemplo, no podés, acarrear agua. Entonces tenés que acarrearlo el día anterior, cosa que no la necesites acarrear ese día. O quizá, yo no lo sé en detalle, pero no podés cocinar. Vale, entonces tenés que tener las cosas cocinadas del día anterior o comer cosas que no se cocinen. No podés, atarte las sandalias, qué sé yo, porque es trabajo. Entonces, si se te cae un animal en un pozo, no lo podés sacar. El animal se queda ahí hasta el día siguiente. Entonces, por eso Jesús ridiculizaba bastante a los fariseos, que eran muy cumplidores de la ley y que cumplían no la ley mosaica, ¿no?, que decía de respetar el sábado, sino la ley que se había creado con la tradición de un montón de judíos que con el tiempo pensaron esa ley y le fueron encontrando cada vez más detalles, tantos que no podías ni vivir, ¿viste? Que no podías ni respirar. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto de que si no haces del sábado Sabbat, no vas a entrar en el reino? Quiere decir que si no descansás, no entras en el reino. Lo que te está diciendo el sábado, o la idea de que Dios descansó, es traducido, tenés que descansar. No podés estar produciendo todo el tiempo. Tenés que parar. Y parar no significa, me tomo un día de descanso, ¿no?, o 2 o los que fueran a la semana de mi trabajo, y cuando me quedo en casa me pongo a pintar las paredes, ¿no?, a reparar los muebles o a lavar el coche y hacer 1000 cosas que en realidad no paraste. Tampoco es me quedo viendo la televisión sin hacer nada, porque estás haciendo algo que está tapando todavía el silencio. Lo que está queriendo decir Jesús en este dicho es que el Sabbat es la meditación,
Eso es Sabbat. El Sabbat es el momento en que te das la posibilidad de darte cuenta que detrás de la película hay una pantalla. El Sabbat es el momento en que te das cuenta que detrás de la orquesta sonando hay el silencio. El Sabbat es el momento en que te das cuenta que detrás de tus pensamientos siempre hubo algo trascendental, no personal. Eso es el Sabbat. Así como es una pausa de una semana, de 6 días que vienen siendo, viene la pausa. De la misma manera, tener una pausa cotidiana cuando te sientes a meditar diariamente o simplemente dejar que estas ideas profundas que hablamos en este programa, por ejemplo, vayan calando, vayan profundizando. Eso es conectarte con ese silencio, con ese espíritu y con el Sabbat. Eso es el verdadero Sabbat. No es Sabbat que no te ates los cordones del zapato o que si se te cae un animal lo dejes morir ahí, o que no trabajes o que no hagas esfuerzo, en épocas antiguas poniéndole la silla a un caballo o lo que fuera, o darle de comer a los animales. Es no hacer eso para cumplir el Sabbat. No cambia nada, es una tontería simplemente, te complica la vida, de hecho. En realidad, de lo que se trata es de esto otro. Por eso, para releer este último verso que tratamos hoy, dice, hemos hablado del 26 y este es el 27. Dice, si no os abstenéis del mundo, o sea, si no paráis el mundo, como decía don Juan de Carlos Castaneda, hay que parar el mundo. Parar el mundo. Recuerde, parar el mundo no es tirarte a ver la tele. Eso no es pararlo, es sigue el mundo ahí. Parar el mundo es realmente detener el proceso mental, sea a través de un mantra, sea a través de la oración, sea a través de la meditación, sea a través de cuestionarte cosas y reflexionarlas tan profundamente que tu mente se desarticule. Porque normalmente los mecanismos de la mente funcionan porque no los notamos, ¿no? Y todo nos parece muy coherente porque no lo examinamos. Pero en el momento en que examinamos cómo está funcionando la mente y nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿existo yo? ¿No? ¿Qué es existir? ¿Qué es el ser? Bueno, esas preguntas rompedoras, ¿no?, son las que permiten que exista el Sabbat. Ese Sabbat puede durar 10 segundos y otros 10 segundos más adelante del día y 1 minuto al final del día. Mañana puede que duren un poco más. Pasado no hubo ningún momento de Sabbat. Luego sí, y luego un poco más, y quizás los Sabbats son cada vez más largos y llega un punto donde uno ya no es que esté el día entero en Sabbat, sino que el Sabbat se hace evidente y lo pescás en todo. Descubrís que detrás de todo lo que parecía tan coherente hay en realidad una realidad no diferenciada, no, entre comillas, humana, no personal, lo que llamaríamos el ser. Eso es el Sabbat. Vamos a ver hasta aquí el Evangelio de Tomás por hoy y ya lo retomaremos en una siguiente ocasión, ya que tenemos 117 logions para profundizar, así que tenemos un montón. Vamos por el 27, imagínense todos los que nos quedan. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!